Hay una pregunta que si la respondes sin mentirte, puede cambiar la forma en la que vives. No es qué quieres, no es qué te pasa, es quién eres. Porque la mayoría de las personas creemos saber quiénes somos. Pero cuando rascas un poco, lo único que aparece son etiquetas. Soy mi trabajo, soy mi carácter, soy lo que hago bien, soy lo que me falta, soy lo que los otros esperan de mí. Pero eso no es una identidad, eso es supervivencia. Este episodio no va de motivarte ni de darte una definición bonita de ti mismo, va de algo más incómodo, pero también más honesto. Va de desmontar la confusión entre quién eres y el personaje que has aprendido a interpretar. Porque si mañana pierdes tu trabajo, o tu rol, o tu relación, o tu estatus, y no sabes quién eres sin eso, el problema no es la pérdida, es que nunca tuviste una identidad propia. Así que hoy vamos a ir paso a paso, no para decirte quién eres, sino para guiarte con preguntas hasta que puedas formular tu propia definición, una que se sostenga incluso cuando todo se cae. Pero primero vamos con unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Escúchalas con atención y aprovecha para darle a seguir. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas. Volvemos ya. ¿Buscas traducciones perfectas, a tiempo y con un toque personal? En ITA Traducciones, cuidamos tus proyectos como si fueran nuestros. Con la dedicación de los pequeños y la profesionalidad de los grandes, hacemos que tus traducciones sean rápidas, fáciles y de máxima calidad. ITA Traducciones, donde la excelencia es nuestro idioma. Visítanos en itatraducciones.com. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y te quiero dar la bienvenida. Si es la primera vez que estás aquí, este es un espacio donde hablamos de emociones, de identidad, de responsabilidad personal, sin frases vacías y sin positivismo tóxico y sin infantilizar a quien escucha. Y si ya llevas tiempo por aquí, sabes que este podcast no está hecho para distraerte, está hecho para ayudarte a mirar con honestidad lo que normalmente evitamos. Yo soy Alberto Cartier y dedico mi vida a ayudar a las personas a entender lo que sienten, por qué lo sienten y cómo construir una vida emocionalmente plena desde la responsabilidad, no desde la culpa. Y hoy vamos a entrar en una pregunta que atraviesa todas las demás. Una pregunta que no se responde con la cabeza, que se responde con coraje. ¿Quién eres cuando quitas todo lo demás? Y a partir de aquí empezamos el trabajo real, y lo hacemos como debe hacerse, no construyendo todavía, sino quitando capas. Porque antes de intentar responder quién eres, hay algo que es imprescindible hacer. Y es justo lo contrario de lo que la mayoría hace. No definir, no afirmar, no construir, quitar. Porque el error más común cuando alguien se pregunta o cuando a alguien le preguntan quién eres, es empezar a sumar capas nuevas, nuevas etiquetas, nuevas narrativas, nuevas versiones mejoradas de sí mismo. Y así no se encuentra nada. Así solo se complica el personaje. La identidad no se descubre añadiendo, se revela cuando dejas de sostener lo que no eres. Y aquí es donde empieza el trabajo incómodo de este episodio. No vamos a buscar una respuesta bonita, vamos a buscar una respuesta real. Y eso exige renunciar primero a muchas mentiras funcionales. Primera capa, no eres lo que haces. Esta es una de las más difíciles de soltar. Desde muy pronto has aprendido a presentarte como soy abogado, soy terapeuta, soy empresario, soy traductor, soy madre, soy el que cuida. Pero dime algo con sinceridad. Si mañana no pudieras hacer eso, ¿dejarías de existir? Lo que haces es una función, una forma concreta de aportar, de ganarte la vida, de estar en el mundo en un momento determinado. Pero una función no puede ser identidad, porque las funciones cambian. Así que si te confundes con lo que haces, cada cambio profesional se vive como una amputación, cada fracaso se vive como una desintegración personal y cada pausa se vive como inutilidad. Ahí no hay identidad, ahí hay dependencia. Así que la pregunta clave es, ¿quién eres cuando no produces nada? No cuando produces poco, cuando no produces nada. Y si no sabes responder, no pasa nada, eso no es un fallo, es una pista. Segundo, no eres lo que sientes. Esta confusión es más sutil. No soy triste, o soy ansioso, o soy intenso, o soy frío, o soy amoroso, o no. Tú sientes tristeza, sientes ansiedad, sientes alegría, sientes amor. Atraviesas estados emocionales. Pero si fueras tus emociones, cambiarías de identidad un montón de veces al día. Las emociones son fenómenos internos, son mensajes, son respuestas adaptativas, no son quién eres, son algo que pasa dentro de ti. Y aquí hay una trampa peligrosa. Cuando te defines por lo que sientes, empiezas a defender el síntoma, como si fuera parte de tu esencia. Y entonces pasa algo súper serio, que es que curarte se vive como traicionarte.
Por eso hay personas que no sueltan el dolor, no porque no puedan, sino porque no saben quiénes serían sin ese dolor. La pregunta incómoda es ¿quién eres cuando la emoción se va? Si mañana no hubiera ansiedad, tristeza, rabia, alegría, ¿seguirías siendo alguien? Si la respuesta es no lo sé, genial, porque seguimos quitando capas. No eres tu historia. Y esta es una de las capas más pegajosas. Todos tenemos una historia, cosas que nos han pasado, cosas que nos han dicho, momentos que nos han marcado. Pero hay una diferencia enorme entre haber vivido algo y ser eso que viviste. No eres el que fue abandonado, o el que siempre tuvo que ser fuerte, o el que no fue visto, o el que tuvo que madurar antes de tiempo. Eso forma parte de tu biografía, no de tu identidad. Cuando confundes tu historia, tu vida se convierte en una repetición. Y el pasado deja de ser contexto para ser destino. Así que aquí tienes otra verdad incómoda. Hay personas que se aferran a su historia porque sin ella no sabrían quiénes son. Soltar tu historia no es negarla, es dejar de vivir desde tu historia. De nuevo, ¿quién eres si tu pasado deja de justificarte? No si lo niegas, sino si dejas de definirte por tu pasado. Tampoco eres lo que otros dicen de ti. Y esta capa duele especialmente, porque durante años te has visto a través de miradas ajenas, como el responsable, el sensible, el problemático, el fuerte, el que no da problemas, el que siempre puede. Y esas miradas te han ido dando forma, te han ido condicionando y a veces te han ido protegiendo, pero no son identidad, son reflejos. Si necesitas que otros te confirmen quién eres, no tienes identidad, tienes una dependencia de validación. Y entonces pasa algo muy concreto. Empiezas a actuar para sostener una imagen, no para ser fiel a ti. Así que de nuevo, ¿quién eres cuando nadie te mira, cuando nadie te evalúa, cuando nadie te necesita? Si ahí no aparece nada, no es que no seas nadie, es que nunca has estado a solas contigo mismo. No eres tus rasgos de carácter. Yo soy así. Esa frase ha hecho más daño que muchas palizas, porque suele ser una forma elegante de decir no quiero revisarme. Tu carácter no es fijo. Es una combinación de temperamento, de aprendizaje, de heridas y de defensas. Y si te defines por tu carácter, te quedas atrapado en una versión congelada de ti mismo. Y la identidad real admite la evolución. Es el personaje el que necesita esa rigidez. De nuevo la pregunta, ¿quién serías si pudieras cambiar sin perderte? Y cuando te quitas todas estas cosas queda un vacío. Así que si has seguido el episodio con atención, es posible que ahora mismo sientas algo muy concreto, una especie de silencio interior, porque no hay respuestas rápidas, no hay frases claras. Y eso es lo normal, porque lo que acabamos de hacer es retirar todo lo que usabas para no enfrentarte a la pregunta real. Y aquí llega una idea central del episodio de hoy. Ese vacío no es un problema, es un punto de partida. La mayoría de las personas huyen justo aquí, rellena rápido, inventa algo. Nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a llenar el vacío con ideas. Vamos a observar qué permanece cuando todo lo demás se cae. Porque ahí empieza la identidad de verdad. Así que hasta ahora hemos hecho algo que nadie hace, que es quitar. Hemos retirado el trabajo, las emociones, la historia, la mirada ajena, los rasgos de carácter, y al hacerlo puede que te hayas sentido incómodo, hayas sentido silencio, vacío, desorientación. Ese es el punto clave, porque ahí justo empieza la identidad real. La pregunta ahora no es ¿quién soy? La pregunta correcta es otra. ¿Qué permanece en mí cuando todo lo demás cambia? No lo que aparece a veces, no lo que me gustaría que estuviera, sino lo que permanece incluso cuando no lo quiero. Vamos a empezar con la parte que observa, que es algo muy concreto y muy simple. Cuando sientes miedo, hay algo en ti que sabe que sientes miedo. Cuando estás triste, hay algo que se da cuenta de esa tristeza. Cuando tu mente se acelera, hay algo que observa ese ruido. Eso que observa no es la emoción, no es el pensamiento, no es la historia. Es el lugar desde el que todo ocurre. Y no necesitas entenderlo intelectualmente, solo necesitas reconocerlo. La pregunta guía para esto es ¿qué hay en ti que sigue presente incluso cuando todo se desordena? No busques una palabra bonita, busca una experiencia. Hay algo en ti que no se rompe cuando te equivocas, no desaparece cuando tienes miedo, no se desintegra cuando dudas. Y eso no depende de que estés bien, también está cuando estás mal. Y ahí podemos empezar a intuir algo estable. Porque no eres lo que pasa, eres donde pasa. Esa distinción es clave para todo el episodio de hoy. La mayoría sigue creyendo que es lo que le sucede. Soy ansiedad, soy fracaso, soy bloqueo. Pero si eso fuera verdad, no te podrías dar cuenta.
Solo puedes observar aquello que no eres. Si puedes ver un pensamiento, no eres ese pensamiento. Si puedes sentir una emoción, no eres esa emoción. Si puedes narrar tu historia, no eres la historia. Eres el espacio donde todo eso aparece. Y esto no es algo abstracto, es una experiencia directa que cualquiera puede comprobar si se detiene. ¿Qué hay en ti que no necesita cambiar para que tú sigas siendo tú? No lo fuerces, deja que la pregunta haga su trabajo. Porque la identidad no se siente grandiosa. Y vamos a desmontar otra trampa. Cuando alguien busca identidad, espera sentir algo potente, revelador, casi épico, como si descubrir quién eres fuera una explosión emocional. Pero no lo es. La identidad real no impresiona, no excita, no se inhibe. Es sobria, tranquila, estable. Por eso muchas personas la ignoran, porque no grita. El personaje necesita intensidad, pero la identidad no. Así que, ¿qué hay en ti que no necesita demostrar nada? Porque ahí no hay espectáculo, ahí hay verdad. Vamos a bajar todo esto a tierra. Lo que sigues eligiendo incluso cuando es difícil. Si miras tu vida con honestidad, vas a ver algo súper interesante. Que hay elecciones que repites incluso cuando te cuestan. No porque te salgan bien, sino porque no sabes vivir No porque te salgan bien, no porque te salgan bien, sino porque no sabes vivir traicionándolas. A lo mejor eliges decir la verdad aunque te complique. A lo mejor eliges cuidar aunque no te cuiden. A lo mejor eliges responsabilizarte aunque podrías victimizarte. A lo mejor eliges pensar aunque sería más fácil huir. No son ideales, son patrones de elección. Y ahí hay identidad. No en lo que dices que valoras, sino en lo que eliges cuando nadie te obliga. Así que, ¿qué eliges? Incluso cuando hacerlo es incómodo. Esas cosas no desaparecen cuando te caes. Hay momentos en los que fallas, te equivocas, no llegas, no estás a la altura de lo que se esperaba de ti. Y observa algo importante, incluso ahí hay algo que no desaparece. Tal vez siga habiendo una conciencia de límite, tal vez siga habiendo una necesidad de coherencia, tal vez siga habiendo una brújula interna que dice por ahí no, y no es moral, es estructura. Así que la pregunta clave es, cuando te equivocas, ¿qué parte de ti sigue intacta? Porque si la miras bien, verás que no depende del éxito, no depende del aplauso, no depende de la validación. Eso es identidad en estado puro. La identidad no es descripción, es posición. Y aquí es importante aclarar algo para no confundirnos. La identidad no es una frase tipo soy fuerte, o soy auténtico, o soy sensible. Esos son descripciones. La identidad es una posición interna ante la vida. Es desde donde te colocas cuando eliges, cuando decides, cuando respondes. No es algo que tengas, es algo que asumes. Y esto nos prepara para lo siguiente que te quiero contar. Porque una vez has visto qué permanece, qué observa, qué elige, qué no desaparece, llega el momento adulto del proceso. Dejar de buscar quién eres y empezar a hacerte cargo de quién decides ser. Todavía no lo vamos a hacer. Primero vamos a bajar todo esto a valores vividos, no ideales, a elecciones concretas, a límites reales. Hasta ahora hemos quitado capas y hemos observado qué permanece. Y ahora toca algo decisivo, que es bajar la identidad a la vida real. Porque hay una trampa súper común en ese punto, que es convertir la identidad en un discurso bonito. Hablar de valores elevados, definirse con palabras correctas, sentirse alineado, pero no transformado. La identidad real no se define por lo que dices que valoras, se define por lo que eliges cuando elegir tiene un coste. Así que vamos a hacer un giro importante. Vamos a hablar de la diferencia entre valores declarados y valores vividos. Porque casi todo el mundo dice que valora la honestidad, la libertad, el amor, la coherencia, el respeto, pero eso no significa nada. Porque un valor solo es real cuando te cuesta algo sostenerlo. Si eres honesto cuando no pasa nada, no estás ejerciendo un valor. Si te respetas cuando no hay conflicto, no estás eligiendo nada. Si eres coherente cuando todo encaja, ahí no hay identidad. Los valores reales aparecen cuando podrías mentir y no lo haces, cuando podrías huir y te quedas, cuando podrías agradar y no te traicionas, cuando podrías culpar y te responsabilizas. Ahí no hay discurso, ahí hay identidad en acción. Así que la pregunta para ti es, ¿qué eliges incluso cuando elegirlo te complica la vida? No lo que te gustaría elegir, lo que eliges de verdad. ¿Dónde dices por ahí no paso? Porque otro indicador brutalmente honesto de identidad son los límites, no los que explicas, los que sostienes cuando nadie te aplaude. Porque hay líneas que no cruzas, incluso si cruzarlas te daría algo, te daría aceptación o una tranquilidad momentánea o reconocimiento, evitar conflicto. Si esas líneas existen, ahí hay identidad. Y si no existen, no es porque seas débil,
es porque has vivido más pendiente de encajar que de sostenerte. La pregunta para esto es, ¿qué cosas no haces, aunque podrías, porque cruzarlas te romperían por dentro? Eso no suele cambiar con el tiempo, eso revela quién eres más que cualquier descripción. Así que vamos a ver identidad y renuncia. Y este punto es clave y suele doler. Toda identidad real implica renuncias. Renuncias a ciertas versiones de ti, a ciertas ventajas rápidas, a ciertos personajes que daban aprobación. Si intentas ser todo, no eres nada. Si intentas no perder nada, te pierdes tú. Por eso mucha gente evita definirse, porque definirse implica cerrar puertas. Así que, ¿a qué estás dispuesto a renunciar para no traicionarte? No lo que suena bien, lo que de verdad estás dispuesto a perder, porque ahí es donde aparece tu identidad adulta. Quiero que observes lo siguiente con atención. Porque hay cosas que haces cuando no te obligan. Hay comportamientos que repites incluso cuando nadie te vigila, cuando nadie te evalúa, cuando nadie te recompensa. A lo mejor cuidas, o piensas antes de hablar, o buscas entender, o eliges responsabilidad sobre excusa. Eso no es ni educación ni moral, eso es tu estructura interna. Así que, ¿cómo actúas cuando nadie te obliga a actuar bien? Porque la respuesta a eso dice más de ti que cualquier test de personalidad. Y la identidad no es perfección, es importante desmontar otra trampa. Tener identidad no significa hacerlo siempre bien, no significa no equivocarse, no significa no caer, significa saber desde dónde te levantas. Hay personas que fallan desde la honestidad, otras fallan desde la huida, otras desde la victimización. El error no define, la posición interna sí que define. Así que la pregunta esencial es, cuando fallas, ¿desde dónde te explicas lo que has pasado? Porque desde ahí estás viviendo tu identidad, aunque no seas consciente. Si has seguido el episodio hasta aquí con honestidad, empieza a pasar algo diferente. Ya no estás hablando de ideas, estás viendo patrones. Patrones de elección, patrones de límite y patrones de responsabilidad. Y eso nos acerca muchísimo a la definición final. Pero todavía falta una pieza clave, que es la más incómoda, que es la responsabilidad radical, sobre quién decides ser incluso cuando no es justo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque la identidad no se descubre solo mirando, se asume decidiendo. Y aquí es donde mucha gente se para. Hay un punto en cualquier proceso serio de identidad en el que ya no sirve mirar más al pasado, ni analizar más, ni entender más. Hay un punto en el que la pregunta deja de ser ¿por qué soy así? Y pasa a ser otra mucho más incómoda. ¿Qué hago con esto? Y aquí se separan dos caminos. El de quien usa la identidad para explicarse y el de quien usa la identidad para hacerse cargo. Porque la identidad no es explicación, es autoría. Durante mucho tiempo puede ser legítimo entender por qué te adaptaste, por qué has desarrollado ciertas defensas, por qué evitas, por qué te cierras. Eso tiene sentido y alivia y ordena. Pero llega un momento en el que seguir explicándote deja de ayudarte y empieza a inmovilizarte. Porque si tu identidad se basa solo en lo que te pasó, tu vida queda escrita por alguien que ya no está. Así que tu identidad empieza donde termina la explicación. No porque la explicación sea falsa, sino porque no es suficiente para vivir. Y ese punto es crucial. La responsabilidad no es culpa, aunque se suele malentender. La responsabilidad no significa todo fue culpa mía, no tengo derecho a quejarme, no debería sentir lo que siento. No, eso es violencia interna. La responsabilidad significa algo muy distinto. Significa ser el autor de la respuesta que das hoy. Aunque lo que te ocurrió no fuera justo. No eliges lo que te pasó, pero sí eliges qué hacer con lo que te pasó ahora. Y esa elección repetida en el tiempo es identidad. Así que te pregunto, ¿de qué te haces responsable hoy, aunque no sea justo que te toque a ti? Y si no hay nada, no pasa nada, pero no te mientas. Otra característica de la identidad es que no se muestran los días buenos, se muestran los días grises, en los días en los que no tienes energía, no tienes claridad, no tienes motivación, y aún así eliges algo pequeño. No mentirte, no traicionarte, no anestesiarte, no huir del todo. Y eso no se ve desde fuera, pero construye algo súper sólido por dentro. La pregunta que te sirve aquí es ¿qué eliges sostener incluso cuando no tienes ganas de sostener nada? Es como que se revela en el aún así, aún cansado, aún herido, aún confundido, aún con miedo, eliges. Y no eliges perfecto ni eliges siempre bien, pero eliges desde un lugar que reconoces. Ese lugar es tu identidad. Así que ya no estamos hablando de teorías. Has visto lo que no eres, lo que permanece, lo que eliges, lo que sostienes, de qué te haces cargo.
Y ahora estamos en condiciones de hacer algo que antes habría sido falso, que es ponerlo en palabras. No para encasillarte, sino para darte una brújula. Y te vas a llevar una frase, que no sirve para compartirla, sirve para que vivas desde ahí. Porque hemos llegado al punto al que no se puede llegar deprisa. Si intentaras hacer esto al principio del episodio, habría sido falso, habría sido otra frase bonita, otra etiqueta, pero ahora no, porque ahora ya has quitado lo que no eres, ya has visto qué se queda ahí, has observado cómo eliges, has reconocido de qué te haces cargo. Así que ahora sí que puedes responder sin mentirte. No con una definición para mostrar, sino con una definición para vivir. Y te voy a desvelar otra trampa. No te definas desde lo que te gustaría ser, o lo que admiras, o lo que suena bien, o lo que te haría sentir mejor contigo. Eso no es identidad, eso es aspiración. Y es genial, pero es aspiración. Porque la identidad no te deja en alto, te deja claro. Si tu definición solo funciona cuando estás fuerte, motivado o inspirado, no sirve. Tiene que funcionar cuando estás cansado, cuando dudas, cuando fallas, cuando nadie te ve. Si no, no es identidad, es marketing. ¿Vale? La estructura correcta de la definición es: no vamos a utilizar adjetivos sueltos, vamos a usar elección, contexto y razón. Y la estructura es la siguiente: soy una persona que elige lo que sea que eliges, incluso cuando, porque, ni más ni menos. Y no la completes rápido, no la completes para quedar bien. ¿Cómo rellenamos esto? Soy una persona que elige, y no pongas un valor abstracto, pon una acción interna. No vale que elige amor, honestidad, libertad, no. Mejor, soy una persona que elige decir la verdad, o soy una persona que elige responsabilizarme, o soy una persona que elige no huir, o cuidarme, o pensar, o sostener límites, o no traicionarme. Incluso cuando, y aquí tiene que haber una dificultad real, incluso cuando tengo miedo, incluso cuando pierdo algo, incluso cuando me quedo solo, incluso cuando me equivoco, incluso cuando no me entienden, incluso cuando sería más fácil hacer otra cosa. Si aquí no hay coste, no es verdad. Porque, y aquí no va una frase grandilocuente, va el momento estructural, porque necesito respetarme, porque sin eso me pierdo, porque vivir anestesiado no es una opción, porque es el único lugar desde el que me reconozco. No lo pienses mucho, lo sabrás, ¿vale? Te voy a dar ahora ejemplos enteros que no son para copiar, son para que veas el tono, ¿vale? No el contenido. Soy una persona que elige responsabilizarse de su vida, incluso cuando no es justo, porque no quiere seguir esperando ser salvada. Soy una persona que elige no traicionarse, incluso cuando pierde aprobación, porque vivir dividido le cuesta más. Soy una persona que elige mirar lo que le duele, incluso cuando asusta, porque huir ya no le funciona. Y no son bonitas, pero sí que son habitables. La prueba del 9, la prueba para ver si funciona es: ¿podrías vivir desde esta frase un día malo? Si la respuesta es que sí, perfecto, es válida. Si la respuesta es que no, sigue siendo el personaje. No la fuerces, déjala incompleta si hace falta. Mejor una frase honesta a medias que una definición falsa cerrada. Esto es lo que te traía para hoy. No es una respuesta universal, creo que es algo más importante, es una posición interna desde la que vivir. No necesitas encontrarte, necesitas dejar de esconderte desde lo que no eres, porque no eres una historia cerrada, no eres una etiqueta fija, eres una elección que se repite. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.